Familia, hoy vamos a reaccionar quiénes fueron los organizadores y cómo se fundó Los Pepes. Hola familia de Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Caluroso y respetuoso saludo. Hoy vamos a hablar de los Pepes. ¿Qué son los Pepes? Se unieron todos los que Pablo Emilio Escobar perseguía y el cartel de Medellín y nosotros y fueron contra nuestra organización. Se llaman Perseguidos por Pablo Escobar, los Pepes. Una organización muy poderosa, con muchísimo dinero, que tenía todo el apoyo del mundo. Esta organización fue creada por Fidel Castaño Gil, que era el jefe de los hermanos Castaño Gil, el clan de los Castaños, y Carlos Castaño Gil, hermano de Fidel Castaño Gil. Carlos y Fidel eran amigos de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Fidel era socio de Pablo Escobar porque Fidel era un gran narcotraficante y Carlos era empleado de Pablo Escobar Gaviria. El patrón lo tenía manejando todo lo que tuviera que ver con policía, ejército y DAS, y todas estas conexiones a muy altas esferas de las fuerzas militares de Colombia, la policía y del DAS. El DAS es un grupo de detectives en Colombia que ya no existe, que dependía de la presidencia de la República. Los Pepes también fueron integrados por Diego Fernando Murillo Bejarano, los cuatro grandes capos de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, Miguel Rodríguez Orejuela, José Santa Cruz Londoño y Elber Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera. Lo integró los Pepes la Policía Nacional, el Ejército de la República de Colombia, la DEA y la CIA. La Procuraduría los apoyó. El presidente de Colombia de la época, César Gaviria Trujillo, los apoyó. Y el Estado en pleno. Los industriales de Colombia también hicieron parte de los Pepes, a todos los que Pablo Emilio Escobar Gaviria había atacado desde los años 80. Los Pepes... A todos los que Pablo Escobar había perseguido en los años 80. Como muy bien lo pueden escuchar, se llaman Los Pepes, perseguidos por Pablo Emilio Escobar Gaviria. Muy reconocido por eso también, conocido por perseguidos por Pablo Escobar, así como muy bien lo dice Popeye. Perseguidos porque Fidel y Carlos, bueno, Fidel era el que manejaba los Pepes, pero Carlos era amigo. Fidel y Carlos eran amigos de Pablo Escobar. Muy conocido porque Fidel era un gran narcotraficante igual que Pablo Escobar. Pero no se asimila al avance al que estaba Pablo Escobar. Pero sí fue verdad que Fidel Castaño fue uno de los fundadores del narcotráfico en Colombia, el más grande. ¿Por qué se crearon? Dentro de la cárcel La Catedral, Pablo Emilio Escobar Gaviria ordena la ejecución de Fernando Galeano Berrío y de Gerardo Moncada Cuartas, dos de sus grandes socios. Cuando el patrón empezó en la guerra, Fernando Galeano y el clan Galeano y Gerardo Moncada Cuartas, o sea, el clan Moncada Cuartas, le dijeron a Pablo Escobar: Pablo, pelee usted, tumbe usted la extradición de colombianos y a los Estados Unidos de Norteamérica, que nosotros nos dedicamos a traficar con droga, porque el patrón no podía traficar y poner el pecho a la guerra, porque lo primero que hacían las autoridades y los norteamericanos era atacar la infraestructura del narcotráfico de Pablo Escobar para dejarlo sin dinero. Estando dentro de la cárcel La Catedral, más o menos en junio de 1992, el patrón nos ordena que matemos a Fernando Galeano Berrío y a Gerardo Moncada Cuartas dentro de la catedral. Otro grupo del cartel de Medellín, el Chopo, el Arete, Giovanni, Tyson, atacan en la ciudad y matan al hermano de Fernando Galeano, a Mario Galeano Berrío, y matan a William Moncada. Matan a los contadores de Fernando, a los trabajadores de Gerardo Moncada Cuartas. Se hace una gran guerra. Dos muertos dentro de la cárcel de la catedral, descuartizados y quemados, y un fuerte golpe en la ciudad. Allí, don Diego Fernando Murillo Bejarano, que era hombre de confianza de los hermanos Galeano, se salva de la matanza y recurre a los hermanos Castaño Gil. Los hermanos Castaño Gil eran muy amigos de Fernando Galeano Berrío, los dos eran de ultraderecha y trabajaban en alianza en contra de la guerrilla. Eran paramilitares. Allí, Carlos Castaño y Fidel Castaño rompen con Pablo Emilio Escobar Gaviria y nosotros el cartel de Medellín y se unen a Diego Fernando Murillo Bejarano y se unen al cartel de Cali, se unen al ejército, se unen a la DEA, a la policía y van en contra de Pablo Emilio Escobar Gaviria
fundando los Pepes, y empieza una oleada brutal con muchísimo dinero en contra de mi patrón Pablo Emilio Escobar Gaviria y de toda la organización del cartel de Medellín. Empezaron a quemar propiedades, empezaron a matar todos los colaboradores del cartel de Medellín, los administradores de la finca, los contadores, todo. Ahí mismo dice la traición. ¿Por qué? Porque Pablo Emilio Escobar traicionó a lo que eran los hermanos Castaño. Y bueno, lo engañó, y entonces se desunieron Pablo Escobar con los Pepes. O sea, con Carlos, Pablo Escobar se desunió de los hermanos Castaños. Y bueno, familia, así que sigamos. Fue una masacre brutal. ¿Por qué el patrón Pablo Emilio Escobar Gaviria ordena la muerte de Gerardo Moncada Cuartas y su clan, y de los hermanos Galeano Berrío y su clan? Ellos eran como hermanos para Pablo Escobar Gaviria. Ellos eran de los únicos que le decían al patrón, le decían Pablo. Cuando empezó la guerra en contra de la extradición, ellos le dijeron al patrón: patrón, usted dedíquese a guerrear, que nosotros nos dedicamos a traficar. Usted no se preocupe por nada. Y empezaron a manejarle al patrón una ruta que llamaba la Fani, que eran 12.000 kilos de cocaína que salían desde el Pacífico hasta México. Era la única ruta que tenía el patrón con la que se estaba surtiendo de dinero constante. El patrón, muy amigo de ellos, eran como hermanos, comían en el mismo plato, un respeto grandísimo. El patrón siempre lo respaldó, sobre todo a Kiko Moncada, Gerardo Moncada Cuartas, que no tenía ejército. Galeano Berrío sí tenían ejército y tenían gente, entre ellos su hombre de confianza, alias Don Berna, Diego Fernando Morillo Bejarano. Todo muy bien, y empezaron a mandar $500,000 mensuales a la cárcel de la Catedral, al patrón. Cuando más o menos llevábamos 11 meses dentro de la cárcel de la Catedral, no volvieron a mandar el dinero, y un hombre del cartel de Cali, que el patrón le pagaba $100,000 mensuales, que estaba dentro de la infraestructura de Elmer Herrera Buitrago alias Pacho Herrera, le informa al patrón que Kiko Moncada y Fernando Galeano Berrío habían estado allá en Cali, y le informa que estaban con Carlos y Fidel. Se veía que Fidel y Carlos eran muy conocidos en el país, y el patrón pide que le den la descripción de Fernando y de Kiko Moncada. El informante manda la descripción y eran ellos. Y el patrón tenía esta información muy clara. Y cuando ellos llegan de Cali, Fernando Galeano y Kiko Moncada... Ahora que Kiko Moncada y Galeano quisieron también hacerle la guerra a Pablo Escobar, porque se unieron con el cartel de Cali, con el cartel del norte del Valle, o sea, con el cartel de Cali. Se unieron a las autodefensas, lo que era Carlos y Fidel, y los del cartel de Cali. O sea que ellos mismos traicionaron a Pablo Escobar. Le dicen al patrón que no le pueden seguir ayudando, que porque tuvieron un problema, que la Fani fue detenida en los Estados Unidos. El patrón dice: no hay ningún problema, muchachos, no se preocupen, yo sigo solo aquí para adelante, porque el patrón está estructurando el cartel de Medellín dentro de la cárcel de la Catedral, ya está estructurando sus rutas de nuevo hacia los Estados Unidos de Norteamérica. El patrón envía una persona a Los Ángeles, California, donde los mexicanos entregaban la cocaína a la Fani, y la Fani entró. O sea, que la Fani ya se la habían robado Kiko y Galeano. Estos 12.000 kilos se los robaron en complicidad con Amado Carrillo, el señor de los cielos, el hombre fuerte de México, que primero trabajaba con Pablo Escobar Gaviria. Y se lo robaron en complicidad con el cartel de Cali. Y se da una coyuntura muy fuerte, que un hombre de Pablo Escobar, Tití, que era trabajador del Chopo, encuentra $23.700.000 en una caleta en el barrio San Pío de Itagüí, acá en Medellín. Esta caleta alborotó a los hermanos Galeano y alborotó a Kiko Moncada y a William Moncada. Ellos fueron a dar a la cárcel de la Catedral porque ya sabían que era un hombre de Pablo Escobar que había encontrado el dinero. El patrón dijo: no hay ningún problema, yo hablo con Tití, vengan mañana. El patrón llama a Tití, Tití le dijo: sí, patrón, encontramos una caleta, fuimos detrás de $50.000 y abrimos la caleta, ya $23.700.000. El patrón le dijo a Tití: si quiere que eso esté con los $23.700.000, con los $23 millones larguitos, y peleé la guerra usted con Kiko y con Galeano, o deme $18 millones a mí y yo la peleo y mañana mismo los mato. Tití le dijo: no, patrón, coja usted el dinero, que yo con 5 millones y pico quedo muy contento. El patrón cogió el dinero y
Al otro día que llegaron Kiko y Galeano, fueron retenidos por nosotros, fueron asesinados, descuartizados y quemados. A ese mismo día quemamos el cartel de Medellín, porque allí fue donde empezó el principio de fin del cartel de Medellín, porque el fiscal general de la Nación, el doctor Gustavo de Grey, va donde el presidente de la República, César Gaviria Trujillo, y ordena intervenir la cárcel de la Catedral. Vienen los funcionarios, un viceministro de Justicia y un director de prisiones. El viceministro... O sea, Pablo Escobar mandó a matar a Kiko Moncada y a Galeano. La verdad, pues sí se hicieron una guerra muy dura porque... Primero, Kiko y Galeano era con Pablo Escobar. Le estaban haciendo la guerra a los Castaño, a los Pepes. Y ahora, este señor Moncada y Galeano se unen a los Pepes, como dándole la traición a Pablo Escobar. La verdad se volvieron, por ejemplo, traicioneros, sí se volvieron traicioneros. Pero, porque primero hacían era el negocio con Pablo Escobar. Y ahora para venir a unirse a los Pepes para que Pablo Escobar los matara, eso estuvo muy bien hecho, porque la traición no se debe hacer. De Justicia, Eduardo Mendoza, y el director de prisiones, el coronel Navarrubio. El patrón nos ordena que cuando entren a la cárcel los secuestremos, los separamos. El patrón le pregunta al viceministro de Justicia que a qué vienen, y el viceministro Eduardo Mendoza le dice: Pablo, venimos a trasladarnos de cárcel. El patrón le pregunta al coronel Navarrubio que a qué viene, y dice: no, Pablo, venimos a cambiar la guardia penitenciaria por soldados. O sea que ahí hay algo muy raro, y los binóculos que nosotros teníamos se veían fusiles Galil con silenciadores inmensos. El patrón dijo: aquí vienes a matarnos, nos vamos. Y el patrón tenía lista la fuga dentro de la cárcel de la Catedral a través de la malla, unos ladrillos que tenía falsos que habían sido puestos allí con yeso, no con cemento. La guerra de los Pepes fue una guerra brutal. Utilizaron los mismos métodos que estaba utilizando el cartel de Medellín durante años. La Policía Nacional llega con su bloque de búsqueda a Medellín de nuevo, porque el bloque de búsqueda lo habían sacado de Medellín con el grupo élite de la Policía Nacional y un grupo de la DIN que llamaban Los Rojos. Lo sacaron de Medellín cuando nos entregamos a la cárcel de la Catedral. Al fugarnos de la cárcel de la Catedral, viene de nuevo la Policía Nacional, y en la Escuela de Policía Carlos Holguín está su base principal. La policía empieza a usar métodos brutales. Había un capitán de la policía, el capitán Posada, que tenía una tijera para desprezar pollos. Y con esa tijera cogía a mis amigos y miembros del cartel de Medellín y les cortaba los dedos de las manos y los dedos de los pies. Desde los helicópteros de la policía arrojaban los compañeros míos del cartel de Medellín vivos en el Magdalena Medio desde los helicópteros. Tomaron el control de los hornos crematorios de la ciudad y mis amigos los metían vivos allí y los desaparecían. La guerra fue a muerte, volando propiedad del cartel de Medellín, quemando automóviles en garajes, quemando todos los automóviles deportivos del patrón. Empezaron a volarle todas las propiedades al patrón, y el patrón resistiendo la guerra. Y fuimos atacados nosotros los que estábamos en prisión por parte de los Pepes. La orden era muerto todo el cartel de Medellín. La guerra... Lo dijo el mismo Popeye: muerto todo el cártel de Medellín. Pues la verdad sí se formó una guerra muy brava con el cartel de Medellín, que era Pablo Escobar, y que era el jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar. Se formó una guerra: los Castaño, los Pepes, la policía y el cártel de Medellín. El militar de esta guerra era Carlos Castaño Gil, que era un hombre que fue entrenado en los kibbutz de Israel de ultraderecha, un hombre que fue entrenado por inteligencia militar, un hombre que andaba con carnet del ejército como teniente. Era un hombre muy poderoso, adquirió muchísima fuerza, increíblemente fue adquiriendo más fuerza todos los días. Y Fidel Castaño estaba detrás de él. El cerebro detrás de Carlos Castaño era Fidel, pero el hombre fuerte era Carlos Castaño. Que en el futuro aquí vamos a ver a Castaño y a sus amigos, todos para la cárcel o todos extraditados, y Granobles, Romaña, Jogoy, Acacio, abiertamente narcotraficantes y terroristas para un ministerio, para una gobernación o para el Congreso. No, caramba, si por ahí comenzamos a hablar, qué desastre se vuelve a presentar en Colombia entonces. You never forget your first love.